Nadie cree realmente que va a morir. La presencia del UCM en la cultura popular es innegable. Incluso dejando de lado debates sobre la calidad de sus producciones, su ficción especulativa se transformó en un termómetro que nos permite medir cómo el mundo se piensa a sí mismo y cómo se piensa en relación con su propio contexto histórico. Un dispositivo sociopolítico privilegiado que seduce a millones a arrastrarse hasta los lugares más recónditos de sus mitos. Dispositivo fundamental para entender cuáles son las formas que tenemos de imaginar nuestro presente en relación con un pasado que nos da sentido y un futuro o varios futuros posibles ante los que pretendemos orientarnos. Hoy, en otra de mis paranoicas desventuras que me alienan durante semanas, vamos a hablar de ficción especulativa y de realismo capitalista, de ecofascismo y ecocidio, de futuros posibles y futuros perdidos. Hoy vamos a hablar del futuro después de Endgame, de la fase 4 y de Loki. Retomando desde donde lo dejamos, desde sus orígenes, el UCM fue el móvil de los intereses del capitalismo estadounidense. Como una versión recauchutada de la doctrina del destino manifiesto, fue utilizado para renovar las creencias dicotómicas del bien y el mal, financiado por capitales militares y privados, promoviendo los intereses neoliberales. El juego final, que titula la última película de Vengadores hasta el momento y da por terminada la edad de plata del cine de superhéroes, pone punto y final a este discurso. Cuando en una obra se introducen los viajes en el tiempo, se abre la posibilidad de intervenir en el transcurso de la historia y la capacidad de sobreponerse a la determinación con la que nuestro contexto temporal, en su vertiente social y personal, fija nuestra existencia en puntos concretos del devenir de la historia. Figura la obsesión humana por transformar el mundo emancipándose de forma imposible de las determinaciones agobiantes de su historia. Llegados a este punto y hablando de uno de los cabos sin atar que dejaron los viajes en el tiempo en Endgame, encontramos una continuación directa en la serie de Loki. Loki consigue la gema del espacio y escapa de los Vengadores, pero es capturado por la ABT, o Autoridad de Variación Temporal, una organización externa encargada del control de la línea temporal. Una vez que llega a sus cuarteles, descubre que estos operan por fuera del espacio y el tiempo, donde todo lo que conoce o sabía son meras ilusiones. Incluso las gemas del infinito que nos trajeron hasta acá son simplemente pisapapeles, afrontando el horror de una vida que no puede escapar al determinismo. Por su parte, la ABT es una organización burocrática y altamente eficiente que busca proteger la sagrada línea del tiempo. Ellos predeterminan la historia de la humanidad y persiguen todo aquello que se desvíe del orden universal, sucesos que podrían llevar a un cataclismo inminente. Como en el estado jardinero de Bauman, que con una postura constructivista persigue planificar el futuro, quienes se desvían sin saber lo de lo establecido se convierten en variables que deben ser podadas. Otro aspecto llamativo es lo ordenado y eficiente de la burocracia que refleja la ABT. Tranquilamente podríamos estar hablando de la organización interna de cualquier estado multinacional, y esto resulta fundamental para entender la evolución de la distopía en la ciencia ficción contemporánea por la forma en que representa la tecnología, la burocracia y el poder. Este tipo de distopías burocráticas totalitarias, del tipo 1984, se refuerzan en otras como THX 1138 Brasil y operan eficazmente durante la Guerra Fría con la intención de equiparar el comunismo con el fascismo. Los dos con regímenes opresivos y socialmente homogéneos al que podría oponer por contraste la dupla entre democracia liberal y economía capitalista. Este marco interpretativo figuró en la historia del siglo XX, y se fue desdibujando después de la disolución de la Unión Soviética y en el auge del cyberpunk en los 90s. Como dice Eric Sadan, la figura omnipotente encarnada por el Big Brother en 1984 ya no se corresponde con la estructura específica de la vigilancia contemporánea. De allí en más, el régimen de lo coercitivo se ha retirado, dejando lugar a una estimulación del deseo mantenida por una multitud de aplicaciones atractivas que analizan nuestros actos. Ahora las formas de poder son menos visibles y directas, pero igual de perniciosas y donde la diversidad del mercado es la causante de un estado social opresivo y deprimente. Incluso esto se representa en la película. El hijo muere con su régimen tecnológico de la vigilancia y el espíritu se revela envejecido, como si de alguna forma también compartiera los ideales contra los que se enfrentaba. La ABT conjuga estos dos tipos de dictaduras supertecnológicas. El poder opresivo orwelliano con la potencia de una tecnología futurista. Una figura anacrónica nostálgica de los 70s, tiempo en que las cosas eran mucho más fáciles de entender,
el equilibrio entre el comunitarismo, progreso tecnológico y bienestar social propio del modernismo socialdemócrata y pre-neoliberal, donde la tecnología todavía podía soñarse como aliada de promesas de redistribución y equidad social. Algo que queda a medio camino de lo que Fisher, en Los fantasmas de mi vida, llamó el espectro de un mundo en el que las maravillas de la tecnología y de la comunicación puedan ser combinadas con un sentido de solidaridad mucho más fuerte que cualquier cosa que la socialdemocracia hubiera podido producir. Pero en la ABT no hay solidaridad, solo el prospecto vago y fanático de las mismas formas de uniformidad social y adoración a los amados superdictadores alienígenas, que esconden ineficazmente unos métodos represivos, engañosos y crueles. La vieja figura de la distopía burocrática orwelliana, que señalaba esa promesa de solidaridad comunitarista como excusa para la imposición de nuevas clases opresoras de funcionarios y miembros del partido. Esta organización existe para eliminar las variables. La destrucción se vuelve fría y sistemática. Se crea una racionalización de un delicado manejo de los recursos para matar, pero sus agentes no son monstruos malvados, sino hombres comunes que realizan mecánicamente su trabajo. Tampoco las variables no deciden violentar la sagrada línea, sino que el ejercicio de su propia libertad los lleva inconscientemente a eso. La destrucción provocada es completamente impersonal. El terror totalitario, como lo define Arendt, persigue hacer posible que las fuerzas de la naturaleza o la historia corran libremente a través de la humanidad sin tropezar con ninguna acción espontánea. Busca el control total, una dominación absoluta que permita previsibilidad y la conducción de la sociedad hacia la supuesta utopía. Desde esta perspectiva, las denominadas variantes de Loki no son más que individuos con libre albedrío que desean vivir sus vidas, y la ABT es el Estado totalitario. Un fin netamente utilitario, porque no pueden haber consideraciones deontológicas respetuosas de la individualidad de las personas si perseguimos la presente finalidad, y el medio no puede ser otro que la aniquilación o lo desviado. Por eso mantiene el cuerpo social represivo, la estructura burocrática, los funcionarios grises, la homogeneidad de las formas y la moda. Además, en la figura de los tres señores del tiempo, se incluye una apelación al poder teológico como garante de la legitimidad de su misión, que señala directamente al totalitarismo personalista, en el que ciertamente desembocó el comunismo oficial implantado históricamente, herederos aparentes de ideologías igualitarias. Pero se diferencia en algo, en su excelencia tecnológica. A ver, si vamos a los hechos históricos, hay dos singularidades tecnológicas que marcaron el siglo XX, la carrera espacial y el Internet, y como sabemos, el primero empezó en la Unión Soviética y el segundo también. Pero en términos propagandísticos, la cosa siempre fue demostrar estos estados dictatoriales como ineficientes e impotentes tecnológicos, y que los verdaderos incentivos para el desarrollo estaban en las políticas de libre iniciativa del mundo capitalista. Se esbozaba un movimiento de digitalización progresiva de las sociedades que instalaban nuevas prácticas, pero en paralelo suscitaban el temor hacia un fichaje en gran escala. El mundo en el que vivimos ahora es muy diferente, y el miedo más habitual de Occidente es la posibilidad de que un Estado extraordinariamente represivo con economía capitalista pueda superar tecnológicamente a las ahora ineficientes democracias liberales, donde se pasa el poder de mano en mano en periodos cortos de tiempo. El miedo es que estas dictaduras sean mejores gestores del capitalismo y, por extensión, superiores tecnológicamente. Por eso, el problema fundamental de la distopía burocrática clásica, además de equiparar fascismo y comunismo, es asumir que las sociedades con las libertades civiles y economías de mercado eran necesariamente las más avanzadas tecnológicamente. La ABT, al fusionar el mito burocrático originario con una tecnología futurista ergonómica y eficaz, no es más que un síntoma de la reciente disociación entre estas dos ideas. El progreso tecnológico ya no lleva necesariamente al progreso de las libertades civiles y viceversa. No es ningún secreto que, desde Endgame y entrados en la Edad de Bronce, Marvel no encuentra un rumbo claro hacia cuál orientar sus historias, pero creo que esta es una creencia infundada. Sartre entiende al individuo como responsable de su ser, pues la existencia precede a la esencia. El hombre primero aparece en el plano material para luego definirse a sí mismo, dejando a un costado cualquier clase de determinismo dogmático. De este modo, el individuo se irá definiendo en tanto su relación con los otros individuos. Loki, al descubrir que toda su vida fue predeterminada, tiene ahora la oportunidad de redefinirse y hacer su esencia. Este es el hecho más temido por la ABT, la indeterminación provocada por las relaciones intersubjetivas que puedan tener las personas, en este caso variables, incidiendo en la vida de otras y alterando así el curso de la historia a como esta organización ha determinado.
Dando por muerto el macrorrelato que sostenía este universo hasta Endgame, el trabajo del ABT no es otro que reprimir la diversidad de las líneas temporales que se desvían de un curso preestablecido de acontecimientos. Es un aparato represor de futuros, o mejor dicho, un aparato represor de la posibilidad de una multiplicidad de futuros. Esto se alinea perfectamente con el realismo capitalista de Fisher, que permea todas las áreas de la experiencia contemporánea, cubriendo el horizonte de lo pensable y obturando la capacidad de imaginar un nuevo escenario cultural y sociopolítico. Entendiendo, y como ya debe haber quedado claro en todas las veces que citamos a Lacan, que el realismo no tiene nada que ver con lo real, al contrario, lo real es lo que el realismo continuamente suprime. El realismo capitalista, como el realismo socialista, consiste en naturalizar y darle rostro humano a un conjunto de decisiones políticas. A los comisarios del capital les gusta aparentar ser pragmatistas mentales fuertes que cuentan verdades desagradables y que son capaces, por sí solos, de enfrentar las crudas realidades del mundo. Sin embargo, el capitalismo, no en menor medida que su versión estatal china, que prontamente va a hacer colapsar el modelo norteamericano y quedar a cargo, se basa en un conjunto de fantasías tan ingenuas que son casi encantadoras. Quizás haya sido la sincrónica relación entre el blip y el evento apocalíptico de la pandemia, pero después de Endgame, el foco narrativo se orienta a señalar estas inconsistencias del realismo capitalista, por lo que paso a enumerar solo algunas. Los fascistas también eran infiltrados en la URSS, la toma de conciencia política de la mujer, la pérdida de la identidad cultural a través de la desterritorialización capitalista, la alienación a través de las industrias culturales y su explotación de la nostalgia, la magia al servicio del fascismo, los ídolos olvidados, la naturalización del sexo, el abandono de los veteranos de guerra, darle armas a desequilibrados, señalar de terroristas a un síntoma de las invasiones imperialistas, maquillar de héroes asesinos y cambiar una bomba nuclear por un tipo que baila breakdance, la filantropía que oculta relaciones criminales, la frágil construcción de la identidad y la realidad, la naturalización de familias del mismo sexo, el capitalismo limitando el acceso a bienes de primera necesidad, madres a las que le saca a los hijos tratándolas de desquiciadas, que si el héroe es musulmán hay que someterle a una ley que con los otros no importa, el valor de los mitos modernos, las aplicaciones que median las relaciones, la fama en las redes sociales, el fenómeno incel, que las panteras negras son más devotas de Malcolm X y que la racialización también pone en contra a pueblos sometidos bajo el mismo látigo colonizador. Todo esto sin contar el experimento hiperticioso que explotó el hype para producir un Frankenstein cinematográfico que no tiene nada que ver con las otras películas de la fase. De todas formas, para más información, no teman en dejar su duda en los comentarios y me explico largo y tendido. Fisher utiliza el término impotencia reflexiva para describir este fenómeno. La gente reconoce la naturaleza defectuosa del capitalismo, pero cree que no existen los medios para producir el cambio. Inacción que nos arrastra una profecía autocumplida, así como un peaje negativo a nuestra salud mental. El capitalismo se caracteriza por oscilar entre la manía desenfrenada, la exuberancia irracional del pensamiento burbuja y el desmoronamiento depresivo, a lo que el término depresión económica no es accidental. En un grado sin precedentes en ningún sistema social, el capitalismo reproduce y se alimenta, a la vez, de los estados de ánimo de su población. Sin este delirio y confianza, el capital no podría funcionar. ¿Cómo podría evitarse la locura cuando somos invitados a considerar realista el consumo en los Estados Unidos de $600.000 millones más de lo que produce por año? Y en oposición se nos dice irreales a los programas europeos de bienestar social. No se equivoquen, los realistas están enfermos. Y este hecho, hoy más que nunca, revela la fuerza de la frase: lo real es lo imposible, pero lo imposible que ocurre. Esto se corresponde a la atrofia imaginativa que afecta a nuestro presente, cada vez menos capaz de representar un futuro que no sea distópico o catastrófico. La política es acusada por la incapacidad de generar nuevas ideas y los modelos de organización necesarios para transformar nuestras sociedades para poder afrontar y resolver las aniquilaciones por venir. Por eso, la catástrofe ecológica y la enfermedad mental están presentes en las simulaciones envolventes del capitalismo, en tanto deformidades, discontinuidades inasimilables que, pese a su inevitabilidad, no pueden ser extirpadas. Así Loki descubre que el punto ciego del ABT son, precisamente, los eventos apocalípticos. Dos de los escenarios apocalípticos que visita la serie son la Tierra del año 2050 y la Mentis 1, en el 2077. Ambos eventos catastróficos provocados por cataclismos de carácter ecológico y situados en locaciones propias de economías capitalistas, un shopping y una comunidad extractivista minera al estilo del salvaje oeste. Esta nueva especie de cataclismos que enfrenta la civilización del siglo XXI pone en ridículo las normas y las estructuras de organización políticas que se forjaron con el nacimiento de los Estados-nación, el ascenso del capitalismo y un siglo XX de guerras sin precedentes.
Las medidas para controlar la catástrofe ecológica pueden ser deseables, incluso necesarias, pero son políticamente imposibles. He aquí entonces el realismo capitalista, la reducción al ámbito del imposible de cualquier paso que pueda prevenir la destrucción del ambiente humano, porque a esto se reduce el realismo, no a ser una representación de lo real, sino una determinación de lo que es políticamente posible. Pero lo que es políticamente posible no concuerda con lo que es físicamente posible. Así que, en este sentido, son los agentes servomecánicos del capital, no sus oponentes, quienes demandan lo imposible hoy. Su fantasía de un capitalismo sustentable que continúe por siempre, sin incendiar el planeta, es un perfecto delirio. El colapso del sistema climático del planeta que amenaza la supervivencia de la actual población mundial, el agotamiento terminal de los recursos, especialmente el agua y la energía, que predican una hambruna masiva, el colapso de los paradigmas económicos y nuevas guerras, la continua crisis financiera que lleva a los gobiernos a adoptar una espiral paralizante y mortal de las políticas de austeridad, crisis inmobiliaria, privatización de servicios de asistencia social, desempleo masivo y el estancamiento de los salarios, la creciente automatización de los procesos productivos, incluso el trabajo intelectual, que pone de manifiesto una crisis secular del capitalismo que ya no va a poder mantener los niveles de vida. Si va a haber algún tipo de futuro, dependerá de que podamos ganar nuevamente los usos de tiempo que el neoliberalismo intentó clausurar y dejar caer en el olvido. Al final nos encontramos a aquel quien permanece operando detrás del ABT, cuyo motivo para impulsar semejante maquinaria de control y destrucción nos remite al Leviatán de Hobbes. El hombre en su estado de naturaleza, al perseguir su autopreservación, destruirá o someterá a sus semejantes, librándose un estado de guerra de todos contra todos, donde no habrá cuartel para nadie. Aquel que permanece, que se erige como el soberano y controla de manera asfixiante la vida de todas las criaturas de la galaxia, con el fin de preservar el orden, resulta en realidad una variante de Kang el Conquistador, un maníaco multiversal obsesionado con controlar y uniformar el tiempo siendo, como profecía autocumplida, esa amenaza de la que jura protegernos, por lo que al ser asesinado libera la línea temporal que se ramifica en una multiplicidad de posibles distopías. No hay futuro. Como ya dije al principio, comparar la ficción especulativa que presenta Marvel suena poco al lado de obras como Blade Runner, pero es lo que tenemos, es lo que hay, y si este video sirve como testimonio de otra cosa que mi paranoia, quizás el colapso es tan inminente que ni Disney lo puede ocultar. Por eso, la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel establece el dilema de nuestro tiempo en un futuro regimentado por una dictadura supratecnológica de corte ecofascista o el caos catastrófico del capitalismo ecocida. Como señala Richard Sennett en La corrosión del carácter, a lo largo de la historia los seres humanos aprendimos a asimilar los trastornos traumáticos provocados por la guerra o los desastres naturales. Pero, lo que tiene de particular la incertidumbre de hoy es que existe sin la amenaza de un desastre histórico, y en cambio está integrada en las prácticas cotidianas de un capitalismo vigoroso. La normalización de la incertidumbre lleva a un estado permanente de pánico de baja intensidad, que es bastante bien representado al ir filtrándose poco a poco a lo largo de todas las películas que conformaron la fase 4. Así el miedo es reemplazado por una ansiedad generalizada, un crispamiento constante, una incapacidad de resolución, reconocer que la precariedad no puede eliminarse de la vida y del cuerpo, porque si no hay vida después de la muerte, entonces nuestro cuerpo es finito. En una lucidez inusitada, Marvel logra identificar la lucha política del momento, que no es otra que la lucha por el tiempo, porque la crisis de deuda generalizada que flota sobre todas las áreas de la vida y la cultura capitalista, de los bancos a la vivienda, al financiamiento educativo, es una crisis del tiempo. Por eso, evitar la supuesta catástrofe del capitalismo intensificaría la temporalidad apocalíptica de la vida cotidiana, ya que la emancipación de la catástrofe da paso a una sensación de que ya estamos viviendo una catástrofe que, como el trabajo, no va a terminar nunca. Bajo el Fordismo, los fines de semana y el tiempo de ocio todavía estaban relativamente intactos. Hoy, sin embargo, el capital busca explotar nuestra sociabilidad en todas las esferas laborales. Cuando todos nos transformamos en capital humano, no solo tenemos un trabajo, realizamos un trabajo. Nosotros somos el trabajo. Este estado de pánico reactivo no es un efecto secundario casual del trabajo posfordista, sino que el hecho de que nuestro tiempo sea no solo cuantitativamente corto, sino también cualitativamente fragmentado, desilvanado, es sumamente funcional al capital. Como dice Bifo,
Vivimos en la tensión entre el infinito del ciberespacio y la vulnerable finitud del cuerpo y el sistema nervioso. La aceleración del intercambio de información está produciendo un efecto de tipo patológico en la mente del individuo humano, que es incluso mayor en la mente colectiva. El tiempo necesario para prestar atención a los flujos de información es insuficiente. La era neoliberal del tiempo, que nos dice una y otra vez que no hay alternativa, se caracteriza por un deterioro masivo de la imagen social, una incapacidad de concebir diferentes modos de trabajar, producir y consumir. Y está claro que, desde el comienzo, le declaró la guerra a este modo alternativo de tiempo. Es un resentimiento incansable hacia los pocos fugitivos que pueden escapar de la rutina del tiempo, de sus deudas y trabajo finito, prometiéndoles que ellos también serán condenados a realizar tareas insignificantes e interminables, como si la solución al estancamiento actual fuera más trabajo, en lugar de un escape del culto al trabajo y lo que eso significa. En el mejor de los escenarios, puede incluso que la izquierda sea capaz durante un tiempo de resistir parcialmente alguna de sus peores incursiones, pero esto es insuficiente contra una marea al final inexorable. Generar una nueva hegemonía global de la izquierda exige la recuperación de los perdidos futuros posibles, y de hecho, la recuperación del futuro como tal.